¿verdad? Y bueno, esta palabra, hermanos, yo la había preparado, ¿verdad? Ya un tiempo, ¿verdad? Y el día que pensaba que le iba a predicar, no se llevó a cabo, ¿verdad? Y bueno, las cosas pasan por algo, ¿verdad? Amen. Pero el versículo que vamos a leer, ¿verdad? En esta noche, ¿verdad? Me agarró la atención, pero también me puse a pensar how ironic, dije, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Viendo que ayer, ¿verdad? El mundo, sabemos, ¿verdad? Que celebraba, ¿qué? El Día del Amor, ¿verdad? El Día de San Valentín, que ellos le dicen, ¿verdad? Que el mundo celebra, ¿verdad? Que el amor, ¿verdad? Entre parejas, ¿verdad? Y sabemos que, ¿verdad? El mundo tiene su propia definición de lo que es el amor, ¿verdad? El verdadero amor, ¿verdad? Sabemos que es el amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene por cada uno de nosotros, que Él lo entregó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amen. Sin embargo, el mundo no tiene esa definición del amor. Ellos tienen su propia definición de lo que es el amor, ¿verdad? El amor hasta también ha sido pervertido, ¿verdad? Para su propia conveniencia allá en el mundo, ¿verdad? Pero ¿cuántos creen que Dios es amor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabemos eso? Amén. Que Dios es amor. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice en primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 8, ¿verdad? Que Dios es amor. Aleluya. Amén, así es. So I ask the question again, how many believe that God is love? Amen? Amen. God is love. Do you truly believe that? Do you know that God is love? Amen? And as I mentioned, this preaching I had prepared a few weeks ago, and I never got to it, amen? I wasn't able to get to it, amen? But I found it kind of ironic that this week, the day after we celebrate the Day of Love, which is Valentine's Day, which is what the world celebrates, right? Because the world has their definition of love. It's not the true love, just as the love that Christ showed for each and every one of us on the cross when He gave His life for each and every one of us. Amen? But they have their own definition of love, and it's a love that's also been perverted. Amen? But we do know that God is love, because the Bible tells us in 1 John chapter 4, verse 8, that God is love. And those that know God and are of God love, because God is love. Amen? So love seems to be I guess you could say the theme. So el amor, como que viene siendo el tema. Sin embargo, lo que vamos a leer nosotros, ¿verdad? Es lo contrario. Abra su Biblia ahí en el libro de Primera de Juan. So love seems to be the theme, yet what we're going to learn about today or speak about this evening, amen, is the opposite of that. So I'll ask you to open your books up to the book of 1 John, amen. Primera de Juan, capítulo 2. 1 John chapter 2. Y vamos a leer el versículo 15, amen. We're going to read verse 15. Amen. Yo voy a pedir que se ponga de pie, ¿verdad? En reverencia a la palabra del Señor, amén. Capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, y en su versículo 15. ¿Lo tenemos todos? 1 John chapter 2, verse 15, amén. Amen. Lo voy a leer en español, después lo leo en inglés, solo me sigue ahí a la vista usted. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. So verse 15 tells us in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Puede tomar su lugar ahí, hermanos, donde usted está, pero no pare de alabar el nombre del Señor. Amén. So, digo al principio, ¿verdad? Qué irónico, ¿verdad? Que ayer celebraban el amor, ¿verdad? El Día del Amor.
El mundo celebraba eso, ¿verdad? Y sabemos que Dios es amor. San Juan 3:16 aún nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. So it's ironic, amen, that yesterday was the day of love that was celebrated in the world, right? St. Valentine's Day. Amen? Speaking about love. And yet, the verse that we read right here, it tells us, love not the world. Yet, John 3:16 says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that who may believe in him, whoever believes in him, shall not perish, but have eternal life. Amen. Pero aquí la palabra nos dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sí. Aleluya. Qué interesante, ¿verdad? Que Juan aquí advierte a la iglesia a no amar a este mundo. Y ahora, en preparación, ¿verdad? Que yo preparaba, ¿verdad? Y escudriñaba la palabra para este sermón, ¿verdad? Mi idea era, me iba a dirigir a los jóvenes cuando viene a esto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es para todos, hermanos. ¿Cuándo saben eso? Amén. Que la palabra de Dios es para todos, aunque sí, mi idea era dirigirme a los jóvenes. So truth be told, as I prepared for this sermon, the purpose of this sermon was to me to, truly, I was going to direct myself to the youths. Amen. About not loving the world and the things that are in it. But with that being said, the word is for everybody as well. Even for the most seasoned person in this faith, this word is still for that person. Aún, ¿verdad? Las personas aún que son mayores en la fe, que ya tienen años en la fe, todavía esta palabra es útil para esa persona. Amén, amén. Gloria a Dios. Sirve como recordatorio del peligro, del riesgo que corremos si nos apegamos a este mundo más que a Dios. So even to the most seasoned person, this verse is still vital. It is important as a reminder of the risks that we run if we love this world more than we do God. Ahora, ¿qué significa eso de cuando nos dice aquí el apóstol, no améis al mundo, las cosas que están en ella? Significa que no debemos apreciar la belleza de la tierra, de los cielos, de los árboles, de las flores, de los animales. ¿Se refiere a eso, tal vez, cuando nos dice que no amemos este mundo? No, no es eso. Muchos piensan, ¿verdad?, que el mundo o la mundanalidad Tenemos se refiere a lo externo o al comportamiento externo. Y hasta cierta parte sí hay punto ahí, ¿verdad? Porque sí, nuestras acciones hablan por nosotros, nuestros frutos hablan por nosotros. Y pues también, ¿qué nos ofrece este mundo también? de eso que el mundo ofrece. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Amen. So what does it mean when the Apostle John here says, love not the world, nor everything that is in it, or anything that is in it? Is it referring to the actual heavens and the earth, that we are to reject the heavens and the earth
and the creation, the trees, the birds, the animals. I'm asking the question. You don't have to answer, but it's just something for you to think about. Is this what the Apostle John is referring to? To the creation around us? Many believe that the world and the worldliness that it is referring to is an external worldliness. And up to a certain point it is, because our actions speak for us. And plus, this world does offer many things to us. And the Bible tells us that all things are accessible to us, but not all things are beneficial for us. Amen. Pero la mundanalidad, hermanos, verdaderamente nos afecta internamente. Porque comienza y va de regreso. Todo esto, si usted lee su Biblia, todo va de regreso ¿a qué? Al corazón del hombre. Al pecado. Nos afecta internamente porque comienza en el corazón. Y es caracterizado por 3 actitudes que le podemos leer ahí en el versículo 16, que dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sí. So the Word of God tells us that everything is accessible to us, but not everything is beneficial to us. Amen. But the worldliness that we are referring to here affects us internally. Because it all starts where? And if you read your Bible, we know that the problem starts where? In the heart of man. And it is characterized by 3 attributes that we read in verse 16 right there, 1 John chapter 2. It says, for that all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. El mundo significa un sistema de pecado y rebelión contra Dios. Amen. The world that it's referring to is a system of sin and rebellion against God. It is us rebelling against God. Amen. Y esto atrae a muchos hermanos, aún creyentes que quieren servir a Dios conforme a su manera, conforme a su entendimiento, conforme a su opinión. Amen. Y qué interesante encuentro esto, ¿verdad? Que Juan advierte a la iglesia, dando a entender que aún en este tiempo, hermanos, que el apóstol Juan estaba ahí al frente de la obra, habían creyentes también que deseaban las cosas del mundo. Amen. So it is a rebellion against God. And even so, there are many believers who fall victim to these desires that the world offers because they want to serve God according to their own understanding, according to their opinion, or according to whatever they think. And I find it interesting that even in that day, the Apostle John, who was the head of that church there, has to tell the church there, hey, don't love the world. Amen. Y el mensaje sigue siendo igual hoy en día, hermanos, como dice la palabra, no améis el mundo. Amen. Sigue siendo, hermanos, el mensaje, porque la llamada iglesia de Dios se ha ido desarrollando en una manera en que el mundo ha entrado y ha transformado la iglesia. Amen. ¿Por qué? ¿Porque queremos ser aceptados por el mundo?
No, hermanos, nosotros hemos sido apartados por la gracia y la misericordia de Dios a ser un pueblo santo, Amen. real sacerdocio, Amen. Amén. pueblo escogido de Dios. Amen. And so if then the Apostle John was telling the church not to love the world, the message is still the same today. And why do I say that? The word applies even more today because the so-called Church of God has been growing or developing in a manner in which the world has transformed the church, but not the church transformed the world. Why is that? Because we want to be accepted by the world? We want the world to love us? Some of us even act worldly, like the world. But brothers and sisters, you and I have been set apart by the grace and the mercy of God. We are called to be a holy people, or like you all know, my favorite word, as the Bible says it, we are called to be a peculiar people. Amen. Not like everybody else, not like the world. Amen. San Juan 15:19 nos dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. John 15:19 tells us that if you are of the world, then the world will love you. It loves their own. Amen. But we are not of this world. We are in the world, but we are not of this world. That is why John tells his people here, do not love the world or anything that is in it. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Don't give into it. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría porque el mundo ama a los suyos, amén. Pero usted y yo, hermanos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros vamos de pasada. Pero con razón, Pablo también aconsejaba a Timoteo, ahí en 2 Timoteo capítulo 4, le decía, pero tú, le dice, predica la palabra, le decía. Redarguye, reprende, exhorta. Sí. ¿Por qué le diría Pablo a Timoteo eso? Ahí lo dice más adelante también en el versículo 13, ¿ya? Porque vendrá el tiempo donde no van a querer sufrir la sana doctrina. Para evitar que la mundanalidad entre a la iglesia. El corazón del hombre, hermanos, usted y yo lo sabemos, la Biblia nos dice ahí en Jeremías 17 que el corazón es ¿qué? Engañoso. Amen. Nos puede llegar a hacer decisiones, hermanos, que creemos que son bien, pero verdaderamente no lo son. So if the church has grown and the church is being changed by the world, no wonder, as I mentioned, Paul would tell Timothy in 2 Timothy chapter 4, he would tell him, but you preach the word, you rebuke, you correct, you exhort. Praise God. And why does he say that? Because the time will come where they won't want to suffer the sound doctrine. Amen. He told them, preach the word so that the world does not come into the church. Amen. And we all know, brothers and sisters, Jeremiah 17 tells us that what? That the heart is what? Deceitful. Deceitful. Amen. And perverted. Amen. It can lead us to make decisions which we think they are right when they are not.
And this is not something new that's been going on within the church. The world coming into the church. You can go all the way back to 1 Corinthians chapter 5. Where there was a case there of immorality within the church. Fornication. Fornication and adultery is a worldly mentality. Yet it was in the church. Paul writes to the Galatians and calls them, "Oh, you foolish Galatians, who deceived you that you would not be obedient to the truth?" Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Because it says that the Galatians started off right. They started off spiritually, but ended up in what? In the flesh. Gloria a Dios. Gloria a Dios. And what is that, right? The lust of the flesh is one of the attributes of worldliness. The lust of the flesh. Amen. Gloria a Dios. Sonríe, hermano, que Cristo le ama. So, miramos, hermanos, que estos casos, ¿verdad? De la iglesia siendo invadida, ¿verdad? Por la mundanalidad, hasta lo miramos ahí en 1 de Corintios, capítulo 5, un caso de inmoralidad, de fornicación dentro de la iglesia o adulterio. Sí. Aún en el libro de Gálatas, capítulo 3, Pablo también exhorta a los Gálatas, "Oh Gálatas insensatos", les dice, "¿quién os fascinó para que ustedes desobedecieran la verdad?" Amén. Gloria a Dios. Porque los Gálatas, sabemos, ¿verdad? Dice ahí que empezaron bien. Empezaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Sí. Que es uno de los atributos que mencioné aquí en el versículo 16 de 1 de Juan. Dice que los deseos de la carne, esos del mundo. Sí. Ahora, ¿podemos dar la impresión de que estamos evitando los placeres del mundo con nuestros hechos? Pero otra vez, dije al principio, ¿verdad? Que esto es algo que nos afecta internamente a nosotros. Comienza en el corazón de la persona. Que aunque podamos dar la impresión que estamos evitando los placeres de esta vida, de este mundo, pero nuestro corazón está guardando deseos mundanos. Yo no digo que aquí, pero que aunque no lo estamos haciendo en nuestros corazones, hermanos, puede haber ese tipo de pensar, ese sentimiento, esa mundanalidad de nuestros corazones. Esos deseos que dice ahí, deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y esto se refleja también en la manera que nosotros hablamos, que actuamos. Lucas 6:45 nos dice que porque de la abundancia del corazón, dice, ¿qué? Habla la boca. Y esto es peligroso para todo creyente, porque se pone a riesgo verdaderamente de ser dirigido hacia el mundo, y la Biblia nos dice que el mundo de nada aprovecha. No tiene provecho de nada para el ser humano. Ahora, los deseos de este mundo siempre van a estar también ahí. Nosotros estamos en este mundo, estamos en esta carne. Pero esos deseos también, hermanos, deben ser controlados. Porque la Biblia nos dice ahí en 1 Timoteo 1:7, nos dice que el Señor nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor, ¿y qué más? Dominio propio. Amén. Para poder batallar contra esos impulsos que puedan entrar en nosotros. Y ustedes tal vez ya saben todo esto,
Como también muchos creyentes, lo saben, como le dije, eso de amar al mundo, hermanos, no es nada nuevo, ¿verdad? Se ha predicado. Pero aún así, sabiendo todo esto, muchos todavía caen a estos deseos. Con razón la palabra aplica hoy en día todavía. Por eso muchos pueden decir, no, solo se repite la palabra ahí, pero es por algo, hermanos, no porque la palabra está hablando, hermanos, al hombre, que reconozca, hermanos. Recordando, ahí mismo en Timoteo, eso le decía Pablo a Timoteo también, tú predica, dice, a tiempo, afuera de tiempo. Sí. Predica la palabra, le decía. Exhorta. So this message of not loving the world is not anything new. It's been preached plenty of times, yet it still applies to today because I know that many of you here know it, and there may be many believers that know it too, that have heard this message, and they take it for what it's worth at face value, right? They say, it says, do not love the world. It says, right? But yet, I ask myself, why so many still fall for the desires of this world? And some people may say, man, that's all they teach at church. It's a repetitive message. Well, it's important. That's why. Because God is speaking to people. That's why in 2 Timothy chapter 4, Paul tells Timothy, he tells him, you preach. I give you this responsibility. You preach it in season, out of season. Amen. Preach the word of God that they may know. And the word tells us what? Do not love this world. Do not love the desires of the world. Even if you get the desires in you, because we have those desires. We're in this flesh. Yes, we're in this world, like I said, but we're not of this world. Amen. And this flesh does have its desires, right? We have the lust of eyes, right? We see things and we're like, ooh, I want that. I want to have that too. The pride of life, right? We want to be noticed. We want to be acknowledged by everybody. And then, of course, the lust of the flesh, meaning physical desires, sexual desires. These are all things that us as human beings struggle with. But the Bible tells us in 1 Timothy 1:7 that God has given us a spirit of what? Not of cowardice, but of power, of love, and of a sound mind. Amen. A sound mind to make the right decisions. Yet a lot of people still fall for the desires of this world. I don't, it's not that I choose to talk about these people, right? But we see big, huge church pastors, right? You can tell, if you really look at them, you can tell who's there for the love of money. Amen. Gloria a Dios. Because they love this world and everything that this world has to offer. I'm not perfect in any way. None whatsoever. But you can tell. And that's why it's no surprise when many of these leaders within the church, these so-called leaders, pastors, fall. And they get caught in so many different cases of adultery, fornication, money embezzlement. I mean, just all kinds of corruption. Gloria a Dios. Because their hearts are far away from God and they're more in this world. Ahora, yo no soy, hermanos, verdad, que me voy a poner, verdad, a criticar, verdad, a otros. A mí, si están hablando mal, sí, se tienen que decir, hey, eso está de malo lo que están hablando, verdad. Pero sabemos, hermanos, verdad, usted mira estas iglesias grandes, enormes, verdad, con esos pastores, usted sabe por qué están ahí ellos. Para esconder su pecado.
Y es porque sus corazones verdaderamente están lejos de Dios y están más con los deseos de este mundo. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que no guardemos tesoros en este mundo, donde el orín y la pulía corrompen, sino que nos dice que guardemos tesoros, ¿dónde? En el cielo, Amén. donde el orín y la pulía corrompen. Praise God. Y es increíble, hermanos, que podemos ver a tanta gente, ¿verdad?, que cae de esa manera por el amor a este mundo y todo lo que el mundo ofrece. Ahora, dije al principio que yo lo hice con el propósito de dirigirme a los jóvenes, ¿verdad? Porque los jóvenes también, hermanos, también, ellos son también, ¿verdad? Pueden caer bien fácilmente a toda a la vanidad, ¿verdad? Aún a la idolatría. ¿Con qué no ofrece el mundo a los jóvenes hoy en día? Si no ofrecían cosas cuando yo era joven, ¿qué ahora no ofrece a un joven el mundo? Sí. Y peor cuando miran a alguien dentro de la iglesia que tal vez cae por causa de eso. Hasta causa de desánimo puede desanimar al joven. O a veces no, ¿verdad? Puede guiar a un joven, ¿verdad?, a un camino no correcto, verdaderamente. Y la palabra nos dice, ¿verdad?, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Sí. Y eso es lo que pasa. Dije que a veces, ¿verdad?, la mentalidad de eso, hermanos, desafortunadamente, ¿verdad?, entra en nosotros de que queremos servirle a Dios como nosotros queremos. Queremos tener un pie en el mundo y un pie aquí adentro. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice, hermanos? Que no podemos servir a dos dioses. Amen. No, Señor. Porque rechazará a uno y amará al otro. Sí, así es. Y creo que a veces eso es la causa, ¿verdad? ¿Por qué estas cosas pasan? ¿Por qué hay, verdad, desafortunadamente iglesias y creyentes que están más, verdad, apegados a este mundo que a Dios, hermanos? Porque verdaderamente este camino, hermano, de la fe, y lo hemos dicho aquí, se ha dicho, la fe no es para todos. Amen. Y hay también falta de conocimiento del pueblo de Israel, por eso también fracasó. Dice, ¿por falta de qué? De conocimiento. Amen. Pero ser de Dios significa haber nacido espiritualmente en Dios. Es tener la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo implantado en el corazón y en la vida del ser humano. Amen. Por eso Cristo, cuando vino a este mundo, ¿verdad, hermanos? Él decía, Él ni tenía dónde recostar su cabeza. Y aún cuando el enemigo tentó al Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo que ofrecía Satanás a Jesucristo, Jesucristo sabía, tú no tienes nada que ofrecerme a mí. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que también nos vamos a descuidar de nuestras responsabilidades o nada así, ¿verdad, hermanos? No, porque no hay nada malo, hermanos, con querer, ¿verdad?, tener algo bonito, ¿verdad? Lo que pasa es cuando esas cosas, cuando nuestras cosas materiales, cuando nuestro dinero o cuando estos lujos
toman prioridad sobre Dios. Porque todo eso va a pasar. So there's nothing wrong with wanting certain things, and I'm certainly not telling you to be irresponsible with your, with whatever you have to do. I mean, we have responsibilities we have to take care of, and there's nothing wrong with wanting certain things. The wrong thing is when we set our sights and then these things, these material things, take priority over God. Whether it be material things like money, cars, houses, but it can also be our families. It can also be our jobs. These things sometimes tend to take priority over God. And when I'm speaking to the youth, my gosh, what do I got to say about technology that hasn't already been said? Technology has come and just grabbed a hold of an entire generation. Y cuando vienen a los jóvenes, hermanos, que la tecnología, hermanos, que hay ahora, ha capturado a una sola generación. En donde el joven cree que, y no solo el joven, sino también hay adultos que la tecnología, ¿verdad? Que esta gente ha llegado hasta el extremo que no pueden estar sin ello. Y nos dejamos llevar por todo lo que hay en la pantallita, como decía el pastor antes, ¿verdad? Y ahora todos los deseos, hermanos, están ahí, accesible por medio de ese teléfono que usted tiene en su bolsa. And so young people struggle with this because technology, social media has grabbed a hold of them, has grabbed a hold of their minds. And all the desires of this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, all of this is accessible now through that little phone that you have in your pocket. And so we have a generation of young people who think that their value, their worth, their identity is based on whether or not they get likes or dislikes on their social media. Amen. But young people, I'm here to tell you, do not. We read right here in 1 John, it says, do not love this world. Do not be led. Do not be manipulated by the desires of this flesh. Amen. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. No. Sí, así es. Because there is no benefit to it. There is no any kind of edification in it for you. Gloria a Dios. Aleluya. And that's not just for young people. I told you, there's adults who are so stuck on technology. I mean, brothers and sisters, I'm not perfect. I mean, I like to get on the phone too. I mean, I don't have any social media, but like me personally, but I like to get on YouTube. But it's a very dangerous thing that has grabbed a hold of just a complete generation. Young people and old people. Amen.
que en vez de buscar más de Dios, en vez, ¿verdad?, de escudriñar su palabra, eso nos ha agarrado la atención. Pero es la palabra de Dios, hermanos, que nos ayuda. Por eso nos hace saber aquí: no améis el mundo, dice, ni las cosas que están en este mundo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice. Sí, amén. Y es la palabra de Dios que nos lleva a entender que los deseos de este mundo, hermanos, verdaderamente son vanidad. No tienen ningún provecho para nosotros. Sirven su propósito mientras estamos aquí, hermanos, pero verdaderamente no tienen nada de provecho para nosotros, porque los cielos y la tierra, dice la palabra de Dios, que pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Amén, gloria a Dios, aleluya. Amén. Praise the Lord. Y vuelvo a repetir que no es malo que deseemos tener cosas, siempre y cuando reconozcamos que tener las cosas materiales de este mundo no es el todo del hombre. Amén. Sí. Aleluya. El hombre sabio que ha nacido de nuevo, se aleja del mundo y de sus deseos. Y se vuelve a Dios, reconociendo que la vida que Dios ofrece, hermanos, es vida eterna y vida en abundancia. Amen. Amén. Gloria a Dios, aleluya. So once again, I reiterate that it's not wrong to have the desire of certain things, but you need to recognize that these material things, that everything that this world has to offer, and all of its desires are of no benefit to you. They are not the end-all, be-all of a man. And the only way that we are able to find that out is if we search His Word. Just as we read here, it tells us, love not the world. Because it is the Word of God that reveals to us that all of these things are vain. They're vanity. Read it right there in the book of Ecclesiastes. The preacher there, Solomon, he knew all of this is vanity. He even speaks directly to young people. And he says, young people, enjoy your lives, and enjoy it, but know that all these things, even your youth, is vanity. It's going to be gone one day. Young people that are here, look at us. We were young too. And just like that, it's gone. We're young no longer. Santo. I sometimes ask myself, where did the time go? I'm like, I could have sworn I was just 18 years old, and now I'm... Larry is 26. Still. Yeah. So I know that my brothers and sisters here know that the things of this world are just vanity. We've learned this from the Word of God. That yes, we're living here and we have to take care of our homes and our cars and everything, but we know that this is not everything. This is not our everything. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yes. Because our identity is not based on the things that we have. The world does. The world will tell you you're worth more because of this, because you have this, because you have that, you're worth more. No. Your worth, our worth, not ours, and our identity is in Christ and Christ alone. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. So once again, I repeat to the youth here, don't be led by your desires. God is giving you a spirit of power, of love, and of a sound mind. Amen.
that we're able to control these impulses that we might have for the things of this world. But it's even more incredible when you start to think about that all the desires of this world, you might be enjoying them for a little while, but they'll be gone too. And then, where does that leave you? Gloria a Dios por su palabra que nos recuerda de estas cosas, hermanos. Amén, amén. Amén, amén. Sí. De que sí, tal vez podamos disfrutar los deseos de esta vida por un tiempo momentario, pero después eso se desaparece también. Y después, ¿qué de nosotros? Cuando sentimos que ya no tenemos propósito. Pero gracias a Dios que dio a su único hijo por usted y por mí. Y Cristo mismo dijo, yo vine, dice, para dar vida y vida en abundancia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mira lo que dice, no como el mundo os da. So, see, even Christ separates himself from the world. He says, no, I'll give my peace I give to you, but I don't give it to you like the world out there does. Amén. The world might give you a little bit of peace and it'll be temporary and that's it. But he said, I came to give you life and life abundantly, that you may live. That even when you die, you will live. Bless you. So that's why our hope and our faith, like Sister Marissa mentioned, our hope and our faith is not in the things of this world. It's not in my mom, it's not in my dad, it's not in my children, not in my sister, not in my brother. Our hope and our faith is in Christ alone. Then we can confidently walk away and say, just like Christ did to Satan, he goes, you got nothing to offer me. We can look at the world and say, the world has nothing to offer me. Y cuando reconocemos esto, hermanos, de que Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia, entonces también, hermanos, cambia nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, y ahora podemos hacer lo que el Señor Jesucristo mismo hizo cuando Satanás vino a tentarlo. También nosotros podemos decir, tú no tienes nada que ofrecerme a mí. Este mundo no me puede ofrecer nada a mí que Cristo no me ha dado. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y el versículo 17 de Juan capítulo 2 nos dice, y el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, aleluya, así es. So when we go back to the word right there in 1 John chapter 2, verse 17, and verse 17 tells us, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Hallelujah. Praise God. I know it seems like such a, like I said, it's a message that's probably been preached plenty of times, but it's always a good reminder for us to realize this. Because the world every day, yes, it's expanding, and it's giving us even more things. I mean, the Bible tells us that in the last days, there will be an explosion. I'm telling you, an explosion of knowledge. Meaning, look at all the high technology that we have. And the enemy will give you the tools that you need to completely destroy yourself. And if we're led by these desires, if we let the worldly desires that are around us affect us, we can fall victim to this. I mentioned there previously
How many men of faith, leaders within the church, pastors that have fallen to these desires? Sé que el mensaje, hermanos, es un mensaje que tal vez usted haya oído, ¿verdad? Excuse me. De no amar el mundo. Excuse me. Aleluya, gloria a Dios. Alábele, hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero hermanos, estamos viendo en estos días cómo la tecnología moderna, cómo está expandiendo, y aún la palabra nos dice, si usted lee en el libro de Daniel, profetiza, dice que en estos últimos tiempos va a haber una explosión de ciencia, dice, un aumento de ciencia. Y miren lo que ha pasado, cómo la tecnología ha avanzado, hermanos, y déjenme decirle que lo están haciendo también. Lo hace sentir al humano que necesita estas cosas. Lo necesito en mi vida. Y déjenme decirle que el enemigo está más contento de darle a usted todo esto, toda la herramienta que usted necesita para que usted mismo se destruya completamente. Dios tenga misericordia. Por eso nos avisa aquí el apóstol Juan, ¿verdad? No améis el mundo. Todo eso dice, el mundo pasa y sus deseos, dice. Pero lo que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros, hermanos, Gloria a Dios. Aleluya. corriendo hacia la meta. Cuando podamos entender que los deseos de esta vida son temporarios, pero lo que el Señor Jesucristo nos ha prometido, hermanos, es vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así es que a las jóvenes también, les digo, yo sé que todo esto, los afanes de la vida, los deseos de la vida, vienen, ¿verdad? Pero, y está bien, porque la Biblia nos dice también que disfrutemos, disfruta de tu juventud. Pero acuérdate de que un día vas a dar cuenta delante de Dios, como cada uno de nosotros. Amén. Escrito está, dice, que todo hombre muera y después juicio. El Praise juicio. God. Sí, amén. Pero mientras estemos aquí, hermanos, nosotros vamos de pasada nomás. Recordémonos que este mundo no tiene nada que ofrecernos a nosotros. But as long as we are here, brethren, on this earth, we need to remember that we are in this world, but we're not of this world. There is nothing that this world can offer us. Aleluya, gloria a Dios. And let us remember not to love the world and anything that is in it. But rather what? We are to what? Love the Lord our God with all of our heart, with all of our mind, with all of our strength. Amén. And then to love what? Who? Your neighbor as yourself. Amen. Así es que nos dice la palabra otra vez, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero sí nos dice que ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, con toda tu mente. Gloria a Dios. Y después ¿qué? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Ese es el verdadero amor de Dios. Que nos habla a tiempo, afuera de tiempo, recordándonos. Aunque nosotros tal vez ya estamos, I know, yo ya sé. Pero te estoy hablando y el Señor habla. La palabra tiene que ser hablada, hermanos. Tenemos que seguir recordando estas cosas, hermanos. Para que podamos terminar esta carrera. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí llego en esta noche, hermanos, este tiempo que el Señor me ha permitido, ¿verdad?, traer esta palabra, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por ella. Como dije, yo lo tenía preparado, ¿verdad? Y
solo pensando a ver qué día lo iba a hacer, ¿verdad? Y bueno, se presentó la oportunidad y gloria a Dios, ¿verdad? Y espero que las jóvenes también que están aquí hayan oído, ¿verdad? So I hope the youths that are here take heed of that word, not to love the world, but to love the Lord your God with Amen. all of your strength, with all of your heart, and with all of your soul. Amen. Amen. Gloria sea al Señor, hermanos, hasta aquí.